¿Cómo están? Esta vez vamos a hablar sobre el iter criminis o camino del delito. El iter criminis o camino del delito significa cuando inicia y cuando termina el delito. Es decir, es un proceso de realización del delito, tanto interno como externo, propio del comportamiento humano. Necesariamente se da en el tipo doloso. El delito comienza en la esfera interna del sujeto, ¿no? en el pensamiento, en la ideación. Sigue con la deliberación, posteriormente la resolución o decisión, y es aquí donde termina la fase interna y da comienzo a la fase externa, con los actos preparatorios, actos de ejecución, tentativa, consumación y el agotamiento. Como bien señala la doctrina penal, el agotamiento no es relevante para el derecho penal, dado que el delito ya está consumado. No se descarta una posición minoritaria que señala el agotamiento como parte de la fase de ejecución. Bueno, dentro de esto vamos a desarrollar el camino del delito. Tenemos dos fases, como dijimos, fase interna, que es la fase mental, y la fase externa, que es prácticamente, propiamente ya la ejecución. La fase interna o fase mental, tenemos lo primero, la ideación, ¿no? Que consiste en la imaginación, es una voluntad interna, pensamiento o idea del delito, es decir, es la génesis de la idea delictiva que realizará el agente o sujeto del delito. Por ejemplo, la persona A quiere robarle a B, ¿no? Piensa. Viene luego, posteriormente la deliberación, que es el planeamiento del delito a cometer, la forma, las circunstancias, cómo puede darse. Ya dijimos, A quiere robarle a B y para ello se va a valer del uso de un arma blanca o un arma de fuego, ¿no? Y para hacer esto en la noche, en un lugar poco transitado, ya lo está planeando, lo está deliberando. Y por último, en esta fase interna tenemos la resolución o decisión, que consiste en poner en práctica o exteriorizar lo que ya pensó, que es el plan delictivo, ¿no? Ya pensó robarle con una pistola durante la noche. Entonces, en estos tres momentos de la fase interna del delito son irrelevantes para el derecho penal, puesto que no son punibles, es decir, el pensamiento no delinque, aparte que es muy difícil de probar lo que uno piensa, ¿no? De ahí seguimos con la fase externa, que sería ya la fase física. De estos se divide en cuatro, ¿no? Actos preparatorios, actos de ejecución, consumación, bueno, y el posterior agotamiento. ¿Qué son los actos preparatorios? Los actos preparatorios de delito son actos exteriores que consisten en la preparación del hecho delictivo, es decir, conceptualmente, antes de la ejecución, en el estadio de preparación que precede a la realización ejecutiva del delito. Por lo general, también son impunes, ¿no? Únicamente se sanciona en algunos delitos relativamente especiales, relevantes, donde el legislador puede sancionar o decide sancionar. Los actos preparatorios carecen de relevancia, como dijimos, para el derecho penal, excepto algunas conductas que pueden ser consideradas como delictivas. Por ejemplo, la posesión ilegal de armas. Como segunda parte tenemos los actos de ejecución o tentativa. Los actos de ejecución comprenden aquellas secuencias que representan la realización ejecutiva del delito sin consumarlo. Es punible si la no consumación se produjo por causas ajenas a la decisión del sujeto. Por ejemplo, una violación, ¿no? Es alertada la víctima, alerta mediante gritos y no se consuma la violación, sí es punible. No sería punible, el mismo caso, si la no consumación se produjo por decisión del sujeto, es decir, un desistimiento, ¿no? Lo pensó, ya estaba en camino y al final se arrepintió. Entonces, no es un acto punible. Tenemos la consumación. ¿Qué es el concepto de consumación? Expresa técnicamente la completa realización de todos los elementos constitutivos de una variedad delictiva. Esto es, cuando el hecho completo corresponde enteramente al modo legal, ya delineado en la norma penal en cuestión. Es decir, la consumación surge
cuando se cumplan totalmente los requisitos exigidos por el tipo penal y debe comprenderse desde una visión estrictamente formal y también material. La consumación sí es relevante para el derecho penal y por consiguiente es punible. Bueno, la consumación la podemos dividir en dos también, ¿no? Como consumación formal y consumación material. La consumación formal es según el tipo de delito, se determina cuando un delito está formalmente consumado. El delito se consuma con el total cumplimiento del tipo penal. Generalmente la ley indica la consumación en relación con el resultado lesivo producido, pero sin embargo admite que la consumación surge en un momento anterior también. Y la consumación material, bueno, surge de la consumación formal cuando el sujeto logra el fin al cual se propuso, por el cual cometió el delito. Esta consumación es irrelevante para el derecho penal si el sujeto obtuvo o logró la finalidad que motivó su conducta. Y por último tenemos el agotamiento, que es la etapa de agotamiento surge cuando el agente consigue satisfacer la intención que perseguía al idear, ejecutar y consumar el hecho criminal. Con relación al delito cometido, tal hecho resulta irrelevante. Es decir, en esta fase el delito ya se ha realizado, es una consecuencia directa de la consumación. Muchas gracias.